Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del seguro de invalidez y vida. Desde hace un tiempo he tenido algunos problemas con la cuestión de la cámara, no me la quiere mostrar y a veces no me la quiere poner. No sé por qué se debe a esto, tal vez lo voy a checar con nuestros coordinadores. En fin. Para esta sesión, en realidad lo que vamos a marcar es el tiempo de esta parte del seguro de invalidez y vida. Esta es otra forma por medio del cual se tiene este seguro y es otra forma de poder gozar del servicio de la prestación social. Es decir, hay varias modalidades, ya vimos el de cuestión de enfermedad, ya vimos eh, de, eh, am, de perdónenme, pero es que me aparece aquí que no está vigente mi audio. Bien, bueno, bueno, tengo estos problemas desde la pasada, espero solucionarlos a la brevedad, eh, pero sí, me parece que sí se está escuchando. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces este seguro o esta prestación tiene que ver con esta otra forma de poder gozar del seguro, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, al hablar acerca de este tema, resulta pues muy importante, puesto que de alguna forma tenemos esta parte en donde el seguro es algo fundamental para gozar de esta prestación. Ahora bien, tenemos en un primer concepto, fíjense, ¿qué es lo que comprende este seguro? Porque seguramente hablamos o estamos acostumbrados a verificar una cuestión que tiene que ver con pensar que el seguro es uno y que de ahí deriva toda la prestación del servicio. Cuando en realidad lo que existe es diferentes tipos de seguro y a través de estos diferentes tipos de seguro es como vamos a empezar a gozar de la prestación del servicio. No todos los seguros te van a dar lo mismo y eso también habría que aclararlo. O sea, en una modalidad puedes gozar de ciertas prestaciones y en otra modalidad puedes gozar de otro tipo de prestaciones. En este caso, y para ir bajando, por ejemplo, tenemos los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez en los términos y modalidades previstos en la ley. En pocas palabras, que literalmente ya haya dejado de trabajar por algún tipo de padecimiento que literalmente lo deje sin poder moverse por su propia cuenta. Y la otra cosa es la cuestión de la muerte, es decir, bueno, en esos casos, ya cuando ya feneces, bueno, vienen estas prestaciones. Y dice lo siguiente, dice, el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo requiere del cumplimiento de los periodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el instituto, según señalan las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados. Para los efectos de este artículo se consideran como semanas de cotización por lo que se refiere al seguro contenido en este capítulo, las que se encuentran amparadas por certificado de incapacidad médica de trabajo. Entonces, tenemos esta primera situación. Cuando tú te incapacitas, hay incapacitaciones, sí, cuando te dan la incapacidad, algunas son temporales y unas son definitivas. ¿Por qué? Porque el padecimiento es tan grande que literalmente no puedes valerte ya por tu propia cuenta. O sea, es un daño que se logró generar y que por consecuencia vas a tener repercusiones durante lo que te quede de vida. Ahora, viene lo siguiente, dice, el pago de la pensión de invalidez en su caso se suspenderá durante el término en que el pensionado desempeñe un trabajo en un puesto igual a aquel que desarrolla al declararse este. Entonces, eso es algo muy importante. En el momento en que tú te das de alta, en el momento que te das de alta en el seguro, tienes que desarrollar un trabajo
que de alguna manera similar sea con el cual ingresaste. Pero también te dice, se suspende durante el tiempo en que el pensionado desempeña un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando te dan la incapacidad, este seguro entra, pero una vez que vuelves a trabajar, simplemente ese seguro se quita. Entonces, supongamos, y eso pasa por lo siguiente, a veces el IMSS declara incapacidades a personas que ya no pueden trabajar por, ¿cómo explicarlo? Eh, um, porque el padecimiento es grande y el IMSS los declara. ¿Qué es lo que sucede? A veces lo que pasaba es que muchas veces personas existían a pesar de su padecimiento y se ponían a trabajar, buscaban otro trabajo y otra vez los volvían a ingresar al Seguro Social. ¿Qué es lo que sucedía? Trataban de tener estos dos seguros o estas dos formas de seguro. Primero, esta cuestión de invalidez y vida, y por otro lado, también gozar de la otra cuestión que era el nuevo trabajo desempeñado. Y en ese sentido, ¿qué era lo que sucede? En este caso, el artículo te dice, no, si tú ya estás incapacitado y gozas de este derecho y vuelves a trabajar y tienes una situación de ingreso, en este caso se suspende este seguro, porque no puedes tener dos prestaciones cuando ya literalmente se te ha declarado como incapaz. Dice, cuando una persona tuviera derecho a dos o más de las pensiones establecidas en esta ley, por ser simultáneamente pensionado, asegurado y beneficiario de otro, u otros asegurados, recibirá en su caso la pensión de acuerdo a los recursos acumulados en la cuenta individual que corresponda. Entonces, aquí habría que recordar algo. Bueno, a veces pasa que existen diferentes personas, diferentes individuos, que de alguna forma pues tienen este seguro. O sea, literalmente el seguro que tienen, también los hace acreedor de otros, ahí ya por una cuestión de ser beneficiario. Sin embargo, ¿qué va a pasar en esos casos? ¿No? Sin embargo, ¿qué va a pasar en esos casos? El salario solamente se va a regir conforme conforme a esta parte, ¿no? De de pensión, ¿no? Pero tiene que ver con la cuestión de la cuenta individual. La cuenta individual se crea a través de los ingresos de los fondos que se van teniendo. Estos fondos obviamente van a tener una cuestión más, pues más grande o cada vez más grande. Y en esta situación, lo que tendremos es una, una ¿cómo explicarlo? Una parte del, del seguro, lo que va a pasar es que en esa cuenta se van a acumular los fondos y a partir de allí es como se va a calcular a cuánto asciende el ingreso, a cuánto asciende la cuota del seguro y conforme a eso es como se tasará la cuestión del seguro cuando hay varios seguros que pueden entrar. Esto es primordial ya que pues literalmente el seguro no puede estar otorgando derechos a todas las personas por diferentes cuestiones. Es como tratar de tener asegurados a un individuo por 50 o 60 veces. Es lógico, ¿no? Que en esos casos lo que va a suceder es que el seguro no puede hacer este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De acuerdo a los ingresos y de acuerdo a los beneficios que va teniendo, es como se van a generar pues estas prestaciones. Ahora, por otro lado, y viene esta cuestión siguiente. Fíjense, si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones en este capítulo, también a pensión proveniente del seguro de riesgos de trabajo, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda al 100% del salario mayor de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder el límite señalado no afectarán la pensión proveniente de los riesgos de trabajo, que eso también es otra de las cuestiones, ¿no? Es decir, si bien es cierto hay una cuestión de límite, esos límites no se pueden
pues no se pueden en realidad sobrepasar, ya que, ¿cómo explicarlo? Ya que el que estos márgenes se sobrepasen implica también riesgo respecto de la prestación otorgada. Porque sí, el instituto puede otorgar pensiones o puede otorgar ciertos beneficios, pero esto también implica que de alguna forma no se excedan, porque probablemente le toquen cantidades mayores, pero el seguro no puede otorgar esas pensiones a lo mejor tan grandes, literalmente ante la situación de que pues también tiene que empezar en una cuestión de distribuir la riqueza para no acumularla. Y esto es algo muy cierto, la verdad es que es algo muy excepcional, a mí me genera mucha confianza, porque el seguro, recuerden que tiene un fin social. En esta cuestión de fin social, por consiguiente, pues tú no puedes estar pensando en obtener o vivir de una prestación muy grande cuando literalmente esta parte implica que se pone en riesgo los derechos de los demás asegurados. Y es por eso que hay límites en las prestaciones que te llegan a otorgar. No puedes exceder estos. Estas limitaciones implican que la distribución se logre repartir y exista eh, un mayor número de beneficiarios con la prestación del servicio. Cuando cualquier pensionado traslade su domicilio al extranjero, podrá continuar recibiendo su pensión mientras dure su ausencia, conforme a lo dispuesto por el convenio internacional, o que los gastos administrativos de trasladado de los fondos corran por la cuenta del pensionado. Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro y cesantía de edad avanzada. Ahora, esta parte es muy importante, porque el hecho de que tú salgas del país no implica que pierdes el derecho. Y aquí habría que recordar algo, porque es una situación que es una constante. Constantemente las personas, constantemente los individuos piensan que el que se ausenten del territorio nacional los hace acreedores a que la prestación pues no se otorgue. Um, y esto implica que se pueda perder el derecho. La cuestión es falsa, no sucede así. Um, Tú puedes salir del país sin ningún problema, y puedes seguir gozando de la prestación, porque el derecho ya lo tienes ganado. O sea, eso no implica de que estés en territorio nacional, ya has trabajado y ya te ganaste ese derecho para que puedas tener esta prestación. Los asegurados que obtengan una pensión definitiva por invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así como aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía de edad avanzada o vejez, podrán optar porque con cargo a su pensión se cobran los créditos que les hayan sido otorgados por las entidades federativas financieras, a que se refiere la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En el ámbito de sus respectivas competencias, podrán emitir reglas de carácter general que se requieran para la aplicación de lo dispuesto en este artículo. Dichas reglas deberán prever la forma y términos en los que las entidades financieras señaladas en el primer párrafo de este artículo deberán comunicar al Consejo Técnico del Instituto y a las aseguradas y administradoras de fondos para el retiro con las que celebren los convenios a que se refiere este precepto. Las condiciones generales del crédito, incluyendo el costo anual total aplicable de los préstamos mencionados, con objeto de que estos, de forma clara, precisa y transparente, los hagan del conocimiento a los pensionados para fines de comparación en la elección de la entidad financiera, a lo que solicitarán el préstamo. Ahora, viene esta rama, ¿no? Esas son las cuestiones generales. Pero, ¿qué sucede ya en el caso de la muerte y qué pasa en el caso de la invalidez? Porque aquí la ley es muy clara y empieza a dividir estos rubros, es decir, no aplica lo mismo para ambos casos o para ambos supuestos. Y eso es algo que me gusta mucho, porque implica literalmente que esta cuestión sea
más específica y la regulación también se pueda denostar, también es algo muy bueno porque esto implica literalmente que la ley no es ambigua, sino que trata de especializarse para poder regular cada concepto conforme a base. Y tenemos esta situación, dice, para los efectos de esta ley existe la invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso también es otra cuestión. Aquí no hay de ninguna forma una imposición de términos, aquí no hay ninguna cuestión que tenga que ver con que esta determinación es única y exclusiva. Bueno, si es por una parte es única y exclusiva por parte del Seguro Social. Sin embargo, literalmente hay medios para inconformarse también de las determinaciones que genera el seguro. Por ejemplo, también me ha tocado ver que de alguna forma a veces el seguro no quiere otorgar estas declaraciones. ¿Por qué no las quiere otorgar? Porque de alguna forma existen o tienen filtros ellos que implican literalmente el comprometer fondos. Entonces, muchas personas que trabajan en el seguro a veces no quieren aplicar esta situación, no quieren tener esta determinación, ya que de alguna forma implica también comprometer recursos del seguro. Y de hecho, ahora hay una consigna así, de que no se declaren estas cuestiones de invalidez. Sin embargo, aquí no aplica. ¿Por qué? Porque si no te la quiere otorgar el seguro, te puedes inconformar respecto de esa determinación. Y en esa cuestión de que te llegues a inconformar, lo que va a suceder, um, literalmente lo que va a suceder es que si es que el seguro te llega a negar esta prestación, te puedes inconformar para que te la otorgue. O bien, en dado caso de que es una calificación, bueno, ahí ya veremos qué tipo de calificación también se le puede tomar. Y esto lo digo por lo siguiente, porque hay diferentes tipos de calificación en las incapacidades, no todas ameritan el seguro. Y aquí dice el artículo 120, dice, el estado de invalidez da un derecho al asegurado en los términos de la ley y sus reglamentos al otorgamiento de las prestaciones siguientes. Por una parte tenemos una pensión temporal y por otra una pensión definitiva. Pensión temporal cuando la incapacidad de alguna forma puede sobrellevarse, ya definitiva cuando ya el mal está hecho y no hay una cura para poder remediarlo. Dice, la pensión y el seguro de sobrevivencia a que se refiere esta fracción se contratan por el asegurado con la institución de seguros que elija. Para la contratación de los seguros de renta vitalicia de sobrevivencia, el instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del asegurado y la diferencia positiva será la suma asegurada que el instituto deberá entregar a la institución de seguros para la contratación de los seguros a que se refiere esta fracción. En pocas palabras, tú contratas ahí a una empresa para la cual te dé esta prestación de seguro, pero tiene acumulación o tiene acuerdo con el instituto. Dice, cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, podrá el asegurado optar por por los siguientes supuestos. Y dice, primero, puede retirar la suma excedente de una sola exhibición en una cuenta individual. O sea, supongamos te pide ahí una cantidad mínima para poder hacer la contratación. Si tú superas este monto, ¿no? Si tu ahorro supera este monto y tú dices, bueno, yo quiero tener ese dinero, lo puedes retirar. Por otra cuestión dice contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor, que esto implica tener un mejor seguro, ¿no? Es decir, tener un seguro contratado a lo mejor para gastos mayores y esto implica también un costo mayor de esta prestación. Luego entonces, luego entonces, esta,
Esta parte implica también que de alguna forma también tengas la opción de elegir qué tipo de seguro quieres. Y eso también hace bonita, esto hace bonito y de alguna manera también amplía el marco de acción y de decisión del propio benefactor, puesto que esto ayuda a que el instituto eh, de alguna forma le dé libertad al contribuyente, en este caso al beneficiario, para que pueda decidir qué tipo de seguro quiere, si quiere nada más un seguro de cuestión médica inicial o bien para una cuestión ya de gastos mayores. Dice el inciso C, aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante. O sea, a lo mejor quieres tener este seguro, pero tú quieres ampliar esa gama de prestación de servicios y también lo puedes hacer en esos casos, ¿no? Entonces, algo también que te deja muy abierto. La ley aquí te da ese poder de decisión y te dice, bueno, al final tú eres el que decides, tú eres el que eliges y bueno, en ti tendrá que recaer la decisión de qué tipo de seguro vas a poder o vas a querer contratar. Bien, ahora dice la siguiente, dice, la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 159, fracción cuarta y sexta de esta ley. Tercera, dice, asistencia médica en los términos de este capítulo, ¿no? Que eso implica cuestiones generales, ¿no? Asignaciones familiares de conformidad con lo establecido en este capítulo, que esto implica literalmente los grados de dependencia. A veces hay familiares que dependen de ti, bueno, para ellos se logra ampliar también la cuestión del seguro. Y la última parte tiene que ver con la ayuda asistencial en los términos de la propia sección cuarta de este capítulo. El 121. Pensión temporal es la que pensión temporal es la que otorga el instituto, con cargo a este seguro por periodos renovables al asegurado en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo o cuando por la continuación de una enfermedad no profesional se estima el disfrute del subsidio y la enfermedad persiste. Es pensión definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima la naturaleza pertinente. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse esta, el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. Fíjense, este es un requisito importante. O sea, no puedes gozar de esta prestación si no tienes cotizadas estas 250 semanas, que más o menos son 250 semanas, un año tiene 52. Estamos hablando literalmente 5 años de cotización, fíjense. 5 años de cotización. Si no tienes esos 5 años de cotización, no te aplica la situación del seguro. Y dice la parte, dice, en el caso que el dictamen respectivo termine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de cotización. El declarado en estado de invalidez de naturaleza permanente que no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo anterior podrá retirar en el momento que lo desee un saldo de su cuenta individual del seguro de retiro. Cesantía de edad avanzada y vejez en una sola exhibición. El artículo 123, no se tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez cuando el asegurado, y viene esta parte, ¿no? Cuando no tienes esta prestación. Primero, por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez. Eso también es algo que está muy pendiente el seguro, ¿eh? De alguna forma,
el seguro implica que de alguna forma um, que la enfermedad que, vas a argumentar en realidad la hayas obtenido a través de la jornada laboral. Y no a través de una cuestión provocada, porque al final de cuentas si es provocada, muchas personas se provocan males para literalmente dejar de laborar. Y en estos casos la ley es muy clara y dice, bueno, si se comprueba que de alguna forma te provocaste la enfermedad, bueno, en esos casos no tienes derecho a la prestación de este servicio. Entonces ahí habría que tener algo muy, pues muy en cuenta, porque ante esta situación, ¿no? Podremos decir que literalmente el seguro va a estar muy pendiente de cómo es que te lastimaste, en dado caso de que encuentre una irregularidad o que bien que el daño físico fue provocado por ti mismo, pues simplemente no tendrás derecho a esta prestación, lo cual me parece también por otra parte, pues correcto, porque tampoco se trata de aprovecharse de los servicios que te brinda el seguro, entonces ahí habría que tomar mucho eso en cuenta. Fíjense, por dos, dice, resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez, ¿no? O sea, literalmente que tú te provocaste, es decir, eh, literalmente que ya sabías que te podías provocar eso y aún así y a pesar lo hiciste, ¿no? Es decir, fue toda tu intención literalmente ocasionarte ese daño. Bueno, en esos casos también no aplica. Y tres, padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Entonces, muchas personas también lo hacen para poder permitir o para poder tratarse o tratar de gozar de estos, pues de estos servicios. En esos casos, tampoco aplica porque muchas personas lo que hacen es se enferman y posteriormente para ser tratados por su padecimiento lo que hacen es declarar esa invalidez. Y en esos casos también la ley es muy clara y dice, bueno, si se comprueba que de alguna forma ya tenías ese padecimiento antes de solicitarlo al seguro, tampoco te va a aplicar. Porque el seguro no trata o no pretende también de solucionar la vida de las personas. Tienes que lastimarte dentro de esta jornada para que te aplique el seguro, que eso es algo también pues muy importante. Los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión de invalidez y los inválidos que se encuentren disfrutándola deberán sujetarse a las investigaciones de carácter médico, social, económico que el instituto estime necesarias para comprobar si existe o subsiste el estado de invalidez, ¿no? Que eso también es algo muy importante. Ahí habría que recordar algo, en pocas palabras, y eso también sí lo preguntan cuando hacen esas visitas, es si literalmente tienes la posibilidad de poder tratarte por tus propios medios. Eh, Esto también implica a lo mejor ciertas restricciones en la cuestión del seguro, porque pues obviamente el seguro está hecho para la comunidad, sí, pero también para la gente que lo necesita, y hay personas que a veces pues no lo necesitan y aún a pesar de esto pues quieren gozar de esta prestación. Y bien, después tenemos lo siguiente, dice, con la finalidad de evitar las simulaciones en el otorgamiento de la pensión referida en el párrafo anterior, cualquier irregularidad que se advierta sobre el particular por parte del instituto será sancionada por la autoridad correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por las normas penales que en su caso resulten aplicables. El derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerlo. Cuando un pensionado por invalidez se niega a someterse a los exámenes previos o posteriores y a los tratamientos médicos prescritos o abandone estos, el instituto ordenará la suspensión del pago de la pensión. Dicha suspensión subsistirá mientras el pensionado no cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior. Esto implica también lo siguiente: muchas veces personas que tienen este tipo de seguro, lo que hacen es, de alguna manera, buscar un médico particular. Y el médico particular lo que realiza es el tratamiento, ¿no? Y lo que va a recomendar son una serie de medicamentos. Y de alguna forma, estas personas también acuden al seguro y este especialista les manda los mismos medicamentos. ¿Qué es lo que sucede? De alguna forma, hay personas que solamente van al seguro por obtener la cuestión del medicamento. Y si es en esos casos, y a pesar de que no cumplen con los tratamientos requeridos pues por cada especialista, bueno, ahí te dice la ley, bueno, en esos casos sí puedo llegar a la suspensión del seguro, lo cual me parece muy viable porque pues esto implica también que se trata de solventar, se trata de salvaguardar no solamente a aquellas personas que se someten al tratamiento del seguro social, sino también se trata de que pues confíen en el seguro y de que se sometan a los tratamientos que el propio seguro te logra otorgar. 126 dice, cuando un pensionado por enfermedad se niega a someterse, bueno, dice, cuando el asegurado al que se le haya determinado invalidez que le dé derecho a la contratación una renta vitalicia o retiro programado conforme a lo previsto en el artículo 159, fracciones 4 y quinto de esta ley, se rehabilite, se le suspenderá el pago de la suspensión por parte de la aseguradora elegida por el trabajador. En este caso, la aseguradora deberá devolver al instituto la parte de reserva correspondiente al seguro retiro programado o contratado, deduciendo las pensiones pagadas y los gastos administrados en que haya incurrido. Igualmente, la aseguradora devolverá a la administradora de fondos para el registro que le operaba la cuenta individual al trabajador los recursos no utilizados de la cuenta individual del mismo a efecto al que se le pueda abrir una cuenta correspondiente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los ramos de vida? ¿No? ¿Qué pasa en el ramo de las cuestiones de vida? Bueno, aquí sí ya cambia, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de que, pues, literalmente el sujeto pues, va a fenecer, no... 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 ya literalmente el sujeto no... pues no vive, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos casos? Porque obviamente también a lo mejor dependen de él ciertas personas. Bueno, aquí es precisamente lo que se va a regular en este capitulado. Dice el artículo 127, cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones. Pensión por viudez, ¿no? Es decir, que ya feneció tu esposo, era el único que te lograba dar, sí, el único que te lograba de alguna forma dar para dar para subsistir. Bueno, en esos casos sí se tiene una, una regulación un poco más, pues un poco más estricta, porque de alguna forma, bueno, la esposa, ¿no? Pues puede tener derecho a esta pensión, con el fin de que, pues literalmente,
no se quede desamparada y que lo que haya trabajado su esposo, pues de alguna manera ella goce pues de esta prestación. Ahora, otra cuestión, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la parte que tiene que ver con la pensión de orfandad. ¿Qué sucede? Bueno, aquí también es que el papá está trabajando y literalmente fallece. Y el menor, ¿no? El hijo, pues queda completamente desamparado, ¿no? Bueno, en esos casos también, ¿qué va a pasar? Bueno, también estos pueden gozar de este derecho, ¿no? Y la otra es la pensión a ascendientes, ¿no? Que esta también es otra parte. Eh, Cuando a lo mejor el hijo logra morir, ya ganó su pensión, pero todavía le sobreviven los padres y los padres pues de alguna forma también logran subsistir a través de los recursos pues, que tiene uno de los hijos. En esos casos, ¿no? En esa situación, también se podrá generar esta, esta opción de que de que estos padres, pues al final de cuentas logran tener ese derecho. La otra es ayuda asistencial a la pensionada por viudez en los casos en los que se requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule. Entonces, ayuda asistencial y la otra es asistencia médica en los términos del capítulo cuarto de este título. En caso de fallecimiento de un asegurado, las pensiones a que se refieren la fracción 1, 2 y 3 de este artículo se otorgarán por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de renta vitalicia. A tal efecto, se deberá integrar un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la pensión. Las ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este capítulo, para ello el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará una suma asegurada que adicione los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, quien deberá ser suficiente para integrar el monto consecutivo a cargo del cual se pagará la pensión y las ayudas asistenciales. Fíjense, cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo, para contratar una renta que sea superior a la pensión, que tengan derecho sus beneficiarios en los términos de este capítulo, estos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición. La renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el artículo 159, fracción cuarta de esta ley. En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgo de trabajo, invalidez, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, las pensiones a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo se otorgarán con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado la pensión del fallecido. Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior las siguientes. Primero, que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Y dos, que la muerte del asegurado pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. También tendrán derecho a pensión los beneficiarios de un asegurado fallecido por causa distinta de un riesgo de trabajo, que se encontrará disfrutando de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual. Si aquel tuviera acreditado el pago del instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales y hubiese causado baja en el régimen obligatorio, cualquiera que fuera el tiempo transcurrido desde la fecha de su baja. Si el asegurado disfrutaba de una pensión de incapacidad permanente total y fallece por causa distinta a un riesgo de trabajo, sin cumplir el requisito del párrafo anterior, los beneficiarios tendrán derecho a pensión si la que gozó el fallecido no tuvo una duración mayor a 5 años. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado pensionado por invalidez. A falta de la esposa, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado de invalidez vivió,
como si fuera su marido, durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubieran tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, y si al morir el asegurado pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y esto también tiene que ver, y sonará chistoso, pero también tiene que ver con una cuestión de fidelidad. En pocas palabras, el, el instituto tampoco puede, de alguna forma, pensionar a muchas personas, ¿no? Um, y esta parte implica que esto parte de que esto parte de que esto parte de que literalmente el instituto solamente puede asegurar la vida, ¿no?, de una persona. Muere uno y uno es quien va a recibir ese derecho. Pero aquí la ley es muy clara y dice, bueno, en dado caso de que tenga solamente un familiar, ¿no?, solamente una familiar o una persona que dependa de él. Pero si no es así, ¿no?, si no es así el caso, entonces quien tendrá, en dado caso de que existan varias personas, porque la persona pues era muy risueña, pues ahí solamente una es la que podrá gozar de esa prestación. Y en caso de que sean muchas, pues hay ninguna, ¿no? O sea, literalmente es o vives con una sola persona y a esa le aseguras que el monto de la pensión tendrá que pasar para ella, o literalmente, ¿no? O literalmente en esos casos tendrás que perder la pensión, ¿no? Ahí la pensión se pierde, ¿no? Esa cuestión se perderá derivado 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 de que pues no puede, el instituto primero no puede otorgar a varias personas un derecho cuando solamente un derecho le pertenece a una persona. Es decir, de una pensión no pueden salir dos, sino que de ahí de alguna forma solamente se queda uno. Y bueno, ahí no hay esa determinación, ¿no? De que si existen muchas, a todos les toca, no, a ninguna, ahí en esos casos a ninguna. Entonces, muchos de los varones o incluso mujeres también ahora deben de estar pensando esto a la hora de, pues ya de cuando ya son adultos y sobre todo si tienen hijos, porque si se dedican a tener hijos por varias personas, pues ahí pueden tener o pueden poner en riesgo, en dado caso, el futuro de uno de los hijos en cuanto al ingreso. Entonces, esas son cuestiones que se tienen que pensar, no son determinaciones que se tomen a la ligera, pero van en ese sentido y pues en ese aspecto. Dice, la misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionado por invalidez. Y dice, la pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. Que eso también es algo muy importante, o sea, literalmente te está diciendo, bueno, si bien es cierto, pues tienes este derecho, ¿no? También eso no implica que no, pues que no, eh,
que este pues no va a ser exactamente igual. Ahí sí hay un decremento, en este caso está pidiendo que sea de un 10%, no es mucho, ¿no? Esa es la realidad, no es mucho. Y esta parte, esta parte implica que sí hay un decremento. Entonces, bueno, ahí hay una disminución, porque también el seguro va a tratar de retener fondos, eso es lógico. Porque aquí los fondos del seguro se aplican para la mayoría de personas que tienen esta situación. Entonces, pues tienen que cuidarlos en ese sentido. Dice, no se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos, cuando la muerte del asegurado acareciera antes de cumplir los 6 meses de matrimonio. Entonces, ahí también hay algo tanto, o sea, no tienes una forma, pues 6 meses de matrimonio, ¿no? También ya vas a tener ahí una situación eh, de, eh, de que pues no aplica esta pensión. Por otra parte, cuando hubiese contraído matrimonio el asegurado después de haber cumplido los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, ¿no? Y cuando al contraer el matrimonio del asegurado recibe una pensión de invalidez, vejez o sedentariedad de edad avanzada, o menos que a la fecha de muerte haya transcurrido un año de la celebración del matrimonio. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.